Ya, ¿cómo están muchachos? Bien, vamos a continuar con las clases. Vamos a llevar hoy día glucólisis. Este es el tema de continuación de lo que es mitocondria. La glucólisis, que es uno de los principales ciclos energéticos del cuerpo, es uno de los más famosos y principal fuente de energía de todas las células. Vamos a comenzar. La glucólisis simplemente es una vía o es la vía catabólica de la glucosa. Recuerden que hace tiempo llevamos reacciones químicas y dentro del cuerpo humano había técnicamente dos tipos de reacciones, lo que son las reacciones catabólicas y lo que son las reacciones anabólicas. Anabolismo quería decir construcción o creación y catabolismo es destrucción. Entonces técnicamente esta es la vía de destrucción de la glucosa y de esta vía es o de esta destrucción de la glucosa es que nosotros vamos a sacar energía. Esta es la principal vía energética de las células. ¿Y por qué es la principal vía energética de las células? Porque se da en el citosol. ¿Qué quiere decir? Que para que una célula pueda hacer glucólisis, lo único que necesita es tener una membrana y su citoplasma. Entonces, con eso, más unas enzimas y fosfatos inorgánicos, es capaz de realizar glucólisis y generar su propia energía. Por ejemplo, el eritrocito, que es una célula granular, o sea, no tiene organelas dentro de su interior, sí puede realizar la glucólisis y es de ahí de donde saca su energía para poder transportar o realizar sus funciones. Ahora, la glucólisis tiene tres fases. Una fase de inversión, una fase de división y una fase de rendimiento. Estas son las tres fases que nos van a poder ayudar a entender mejor cómo se llevan a cabo todas las reacciones de glucólisis. Muy bien, aquí tenemos todas las reacciones de la glucólisis. Este es un esquema de todos los sustratos en el orden que se llevan a cabo y al final cómo genera de una molécula de glucosa se lleva a cabo piruvato. Como pueden ver, o si son bien observadores, se darán cuenta que aquí solo hay dos fases, una primera fase y una segunda fase. La primera fase corresponde a lo que es la inversión y la segunda fase es la de rendimiento. ¿Cuál es la tercera fase que se ha olvidado esquematizar aquí? La fase de división. ¿Qué pasa cuando esta fase se olvida? O mayormente lo que pasa es que se olvidan de esta fase de división. Simplemente que toman todo el ciclo por esta parte. O sea, simplemente se olvidan de todo un grupo de reacciones. Esto a la hora de realizar el balance energético es lo que les genera problemas. Al olvidarse de todo lo que pasa a este lado, entonces cuando quieren calcular cuánta energía ha dado la glucosa y cuánta energía va a llegar a dar los piruvatos después, entonces no les sale. Poseen los problemas solo por esta fase de división. Bueno, esto es todo lo que es glucólisis. Técnicamente esto es todo lo que tienen que saber de memoria, más las enzimas. Y lo que vamos a hacer a continuación es detallar reacción por reacción para ver qué es lo que pasa en cada una de estas reacciones y de dónde exactamente sale la energía. Empecemos. La glucólisis, lo primero que tenemos que empezar es por tener una molécula de glucosa, porque si no, ¿de dónde vamos a empezar? No pueden hacer de cero. Aquí tenemos nuestra molécula de glucosa. Esta es una imagen que yo he creado, es una imagen didáctica, no representa realmente lo que es la estructura química de la glucosa, pero más o menos es similar. Lo que me interesa es que vean la cantidad de carbonos porque es lo que nos va a ayudar a entender en qué momento se parte la glucosa, en qué momento cambia de forma, etc. Lo que me ha faltado animar aquí son las moléculas de oxígeno, moléculas de hidrógeno, que realmente iba a ser difícil. Las moléculas de hidrógeno sí me hubiera gustado animarlas porque recuerden, todo lo que es energía depende a un flujo de hidrógenos. El movimiento de hidrógenos de una molécula a otra genera trabajo y el trabajo es igual a energía. Pero ahora nos quedamos con esta molécula. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta glucosa como primer paso en la glucólisis? Pues entrar a la célula. Esta glucosa, hagan de cuenta que está circulando libre por la sangre. Entonces lo primero que hace es ingresar a la célula. Muchas de las membranas celulares son permeables a la glucosa o permiten el paso libre de moléculas de glucosa. Pero aparte tenemos hormonas como la insulina que facilitan este paso de la parte exterior de la célula a la parte interior. Pero tal y como entra, se puede salir. Entonces para evitar que se salga, lo que hace la célula es fosforilarla. Para fosforilarla necesita ATP. Aquí tenemos nuestra molécula de ATP, adenosín trifosfato. Tiene sus tres moléculas de fosfato. Para fosforilarla lo único que tiene que hacer es darle uno de estos ATPs a la glucosa. Y cham, ahí se la dio. Entonces, este ATP ahora va a cambiar de nombre. Ahora va a llamar ADP, adenosín difosfato, porque solo tiene dos moléculas de fosfato. Y la glucosa igual va a cambiar de nombre. Ahora se llama glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque en el carbono número 6 está el fosfato. Hagan de cuenta que este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glucosa 6-fosfato. Con esta simple fosforilación
por el simple hecho de que esta molécula de ATP le haya dado un grupo fosfato a esta glucosa cambia totalmente su carga eléctrica. Entonces ahora ya no es permeable, la célula ya no le permite salir libremente de la célula. La membrana se vuelve impermeable a esta glucosa 6-fosfato. Nada más. Toda esta reacción química es mediada por una enzima, que en este caso es la exoquinasa. La exoquinasa es la encargada de mediar este movimiento del ATP, de un grupo fosfato del ATP a la glucosa, y convertir el ATP en ADP y convertir la glucosa en glucosa 6-fosfato. Aquí lo importante es la parte de quinasa. Cada que vean ustedes una enzima que es quinasa, quiere decir que está fosforilando o está moviendo grupos fosfatos en moléculas de transportadores activos. Aquí, ¿cuál transportador activo era? Era el ATP y ahora es ADP. Cada que veamos una quinasa se encarga de mover grupos fosfato. En nuestro esquema, ¿dónde está esa primera reacción? Ahí. Aquí vemos cómo la glucosa se ha convertido en glucosa 6-fosfato. Aquí está entrando el ATP, adenosín trifosfato, deja su fosfato y sale ADP, adenosín difosfato. Todo esto mediado por la enzima exoquinasa o por una enzima quinasa. Muy bien. Ahora que esta glucosa 6-fosfato no puede salir de la célula, es que continúa el ciclo hasta convertirse en piruvato. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convertir esta glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Miren el esquema o el dibujo. Realmente lo único que ha cambiado es la forma. Aquí los carbonos estaban en forma circular y aquí están paralelos, en dos líneas. Entonces tienen la misma composición química, tienen la misma cantidad de carbonos, grupo fosfato, etc. Pero su estructura es distinta. ¿Cómo se llamaban a las moléculas que tienen la misma composición pero distinta estructura? Pues isómeros. Entonces, ¿qué enzima es la encargada de catalizar todo esto? Una isomerasa. Exactamente la fosfoglucosa isomerasa. O sea, lo único que ha hecho es mover o cambiar la estructura de la glucosa y la ha convertido en fructosa 6-fosfato. El fosfato sigue en el carbono número 6. Lo único que ha cambiado es la estructura. Por eso es una isomerasa. ¿Dónde está esa reacción aquí? Ahí. Glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Son isómeros. Solo ha cambiado su estructura. Por eso no se ha ganado energía ni se ha perdido energía. Continuemos con las reacciones. Esta fructosa 6-fosfato la tenemos que convertir en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué es lo que pasa aquí? Miren, ahora tiene dos grupos fosfatos. Uno en el carbono 1, y otro en el carbono 6. Por eso se llama fructosa 1,6 por los carbonos, bifosfato, porque son dos fosfatos. ¿De dónde han salido esos fosfatos? No es que ha habido magia y han aparecido de la nada. Simplemente que ha tenido que volver a ingresar otra molécula de ATP y volver a donar uno de sus fosfatos. Ahí entra el ATP, deja este fosfato, lo coloca en el carbono 1 y sale en forma de ADP, adenosín difosfato, porque dejó su grupo fosfato. ¿Qué tipo de enzima es la encargada de catalizar estas reacciones cuando se mueven grupos fosfatos? Pues las quinasas. En este caso la fosfofructoquinasa. Fosfo por los fosfatos que ha movido, fructo porque actúa a nivel de la fructosa. Fosfofructoquinasa. En nuestro esquema, ¿dónde está esa reacción? Pues ahí. Ven, de fructosa 6-fosfato cambia a fructosa 1,6-bifosfato. Entra el ATP, deja su fosfato en el carbono 1 y sale en forma de ADP. Hasta aquí es la fase de inversión. ¿Por qué es la fase de inversión? Porque hemos gastado energía para hacer que la glucosa no salga de célula y para fosforilar a la fructosa 6-fosfato. Entonces, ¿cuánta energía hemos gastado? Pues 2 moléculas de ATP. Entonces aquí ya podemos empezar a hacer nuestro balance energético. ¿Cuánto sería nuestro balance energético hasta ahora? Pues negativo 2 ATPs. ¿Qué tipo de reacciones serían estas? Pues serían endergónicas. El sistema ha gastado energía, ha consumido energía. El cuerpo está pagando para poder hacer todas estas reacciones. Por eso es negativo ATP. Negativo 2 ATPs. Bien, continuemos con la glucólisis. Aquí tenemos a nuestra fructosa 1,6-bifosfato. La siguiente fase, ¿cuál es? Pues la de división. Tenemos que partir esta molécula de fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas distintas. Y aquí las tenemos.
¿Ven cómo aquí tenía 6 carbonos y ahora cada una de las moléculas nuevas tiene 3 carbonos? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tiene al grupo fosfato que estaba aquí, ahí está. Al otro grupo fosfato, aquí está. ¿Cuáles son esas dos moléculas nuevas? Pues el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. ¿Cuál es la enzima que se ha encargado de romper esta fructosa 1,6-bifosfato? Pues una aldolasa. Exactamente la fructosa bifosfato aldolasa. Fructosa bifosfato aldolasa. O sea, las aldolasas técnicamente son las que van a partir este tipo de moléculas y las dividen. Ahora, miren a la estructura del gliceraldehído 3-fosfato y de la dihidroxiacetona fosfato. Tiene 3 carbonos, un fosfato, 3 carbonos, un fosfato. O sea, misma composición, diferente estructura. Serían isómeros, igual que la glucosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Convierten a la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué hace esa conversión? Porque el gliceraldehído 3-fosfato es el único o la única molécula que puede continuar la vía de la glucólisis. La dihidroxiacetona fosfato no continúa la vía de la glucólisis. Entonces no nos sirve de nada esta molécula en esta estructura química. Para eso tenemos que convertirla en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué enzima es encargada de catalizar los isómeros? Pues una isomerasa. En este caso la trifosfato isomerasa. Perdón, triosa, fosfato, isomerasa. Entonces, como producto de todas estas reacciones y de toda esta división, ¿qué vamos a obtener? Dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Esta molécula de aquí que ha continuado no ha cambiado nada. Y esta de aquí que sí ha cambiado. Era dihidroxiacetona fosfato. Gracias a la isomerasa se ha convertido en gliceraldehído 3-fosfato. En nuestro esquema, ¿dónde está eso? Pues aquí. Miren, fructosa 1,6-bifosfato sigue dos caminos. Uno que lleva a la dihidroxiacetona fosfato y otro que lleva al gliceraldehído 3-fosfato. Esta va a continuar, como ven, la vía de forma normal, pero este dihidroxiacetona fosfato tiene que isomerarse a gliceraldehído 3-fosfato. Esta es la fase de división. ¿Por qué es importante la fase de división? Porque ahora hay dos caminos iguales. La única es que en esta reacción, en este camino hay una reacción más, que es la isomerización de dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato. Ahora los dos caminos siguen siendo iguales. Nada más. Continuamos con los dos caminos. Gliceraldehído 3-fosfato por un lado y aquí gliceraldehído 3-fosfato por el otro. Lo mismo que pase aquí, tiene que pasar aquí. Vemos esta molécula. Este gliceraldehído 3-fosfato lo tenemos que convertir en 1,3-bifosfoglicerato. ¿Qué es lo que ha cambiado de esta molécula a esta molécula? Hay dos grupos fosfatos. Uno en el carbono 1 y otro en el carbono 3. Carbono 1, carbono 3. Aquí solo estaba en el carbono 3. Por eso era gliceraldehído 3-fosfato. ¿De dónde hemos sacado este fosfato? Esta vez no hemos sacado del ATP. Simplemente han venido dos moléculas. Un NAT oxidado y un fosfato inorgánico, o sea, un fosfato solito. ¿Qué significa NAT oxidado? Quiere decir que tiene espacio para recibir electrones, en este caso hidrógenos. Reducido es una molécula que ya no tiene espacio, está reducida y no tiene espacio para almacenar más hidrógenos. Y aquí está el fosfato. Entonces aquí viene otra reacción energética. Este NAT oxidado y este fosfato inorgánico entran a la reacción. Entra el NAT oxidado. Este fosfato entra, se acomoda en el carbono 1 y ya está. Pero ¿qué pasa con el NAT oxidado? Sale como NAT reducido y un hidrógeno. Lo que les dije, aquí no pude animar los movimientos de hidrógenos porque son muchas moléculas de hidrógeno. Pero lo que pasa es que el gliceraldehído 3-fosfato está perdiendo hidrógenos. Esta molécula se está oxidando, se está perdiendo hidrógenos y está reduciendo al NAT. Y por eso sale NAT reducido más un hidrógeno, en este caso un hidrógeno libre. ¿Qué enzima es la encargada de catalizar esta reacción? Una deshidrogenasa. En este caso la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. Esta deshidrogenasa ya corresponde al grupo de enzimas oxidorreductasas que se encargaban de oxidar y reducir moléculas. En este caso está deshidrogenando
al gliceraldehído 3-fosfato. Le está quitando hidrógenos. ¿A quién se los está dando esos hidrógenos? Al NAT. Entró NAT oxidado, le ha dado los hidrógenos y va a salir como NAT reducido. Esta igual es una reacción química enérgica, porque el NAT reducido, en su forma reducida, es un transportador activo, va a transportar energía. Bueno, lo mismo que pasa aquí, tiene que pasar a este lado. Y pues pasa. Ahí tenemos gliceraldehído de 3-fosfato, se convierte en 1,3-bifosfoglicerato. Para eso entra NAT oxidado más un fosfato inorgánico. Sale NAT reducido más un hidrógeno. Nada más. En nuestra reacción química, ¿dónde está esa reacción? Aquí. Gliceraldehído 3-fosfato se convierte a 1,3-bifosfoglicerato. Entra el fosfato inorgánico, entra el NAT, sale NAT reducido, sale un hidrógeno libre. Lo mismo que pasa aquí, pasa a este lado. Aquí tenemos la misma reacción. Continuemos. Nos hemos quedado aquí en el 1,3-bifosfoglicerato. Ese 1,3-bifosfoglicerato lo tenemos que convertir a 3-fosfoglicerato. Otra vez veamos la imagen. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha perdido el fosfato del carbono 1. Y aparte la estructura química no es igual, sino se llamaría otra vez gliceraldehído 3-fosfato. Su estructura igual ha cambiado. Pero lo más importante es que ha perdido ese grupo fosfato. En este caso va a ser a la inversa de lo que ganaba un fosfato. ¿Quién va a venir? Una molécula de ADP. Esta molécula de ADP tiene espacio para juntarse otro fosfato, precisamente este fosfato. Entonces entra la molécula de ADP, el 1,3-bifosfoglicerato le da su fosfato, y este ADP ahora con 3 fosfatos, ¿cómo se va a llamar? Pues ATP. Hemos generado energía lista para ser utilizada. Tenemos al ATP, un transportador activo, el transportador activo más famoso. ¿Qué enzima es la encargada de mover grupos fosfatos? ¿Cómo se llama ese grupo de enzimas? Pues una quinasa. En este caso la fosfoglicerato quinasa. Es una quinasa la encargada de catalizar esta reacción. Y todo lo que pase a este lado tiene que pasar a este otro lado. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, todo se está multiplicando por 2. Hasta ahora, ¿cuántos NAT reducidos hemos producido? 1, 2. ¿Cuántos ATPs hemos producido? 1, 2. Todo en la misma secuencia. Por eso era importante la fase de división. En nuestro esquema, ¿dónde está esa reacción química? Aquí está. De 1,3-bifosfoglicerato pasa a 3-fosfoglicerato. Entra una molécula de ADP y sale una molécula de ATP. Lo contrario que pasaba en la fase de inversión, donde entraba ATP y salía ADP. Aquí entra ADP y sale ATP. Sigamos con las reacciones. Nos hemos quedado en el 3-fosfoglicerato. Ahora ese 3-fosfoglicerato lo tenemos que convertir a 2-fosfoglicerato. Vean la estructura química. El fosfato estaba en el carbono 3 y ahora está en el carbono 2. Simplemente por eso ha cambiado de nombre. 3-fosfoglicerato ahora se llama 2-fosfoglicerato. ¿Cuál es la enzima encargada de realizar los cambios o los isómeros? Una isomerasa. Pues en este caso no. En este caso es una mutasa, que tiene la misma acción, o en este caso tiene la misma función que una isomerasa. Simplemente tiene misma composición química, pero distinta estructura. En este caso se llama mutasa. Fosfoglicerato, mutasa. No se ha ganado energía, no se ha perdido energía, simplemente se ha alterado la estructura. Lo mismo que pasa a un lado, pasa al otro. ¿Dónde está esa reacción? Aquí. 3-fosfoglicerato pasa a 2-fosfoglicerato, como ven, no hay alteración enérgica ahí. Sigamos. Ese 2-fosfoglicerato se va a convertir a fosfoenol piruvato. Ya estamos llegando al producto final de la glucólisis, que es el piruvato. Ya tenemos al fosfoenol piruvato. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Miren, casi no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado técnicamente es el color. ¿Qué pasa de esta reacción de fosfoglicerato a fosfoenol piruvato? Lo que pasa es que esta molécula se deshidrata. Y al deshidratarse está perdiendo agua. Pierde una molécula de agua. O sea, es fácil decir que pierde una molécula de agua. Pero enérgicamente hablando, ¿qué está perdiendo? Está perdiendo 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. O sea, 2 hidrógenos, que recuerden el movimiento o flujo de hidrógeno, va a generar energía. En este caso está perdiendo agua. Ha perdido 2 hidrógenos y un oxígeno. Estas reacciones de deshidratación son llevadas a cabo por las enzimas enolasas. Aquí tenemos a la enolasa. Simplemente se llama enolasa. Cataliza la reacción de 2-fosfoglicerato a fosfoenol piruvato. Lo mismo que pasa aquí, tiene que pasar
a este lado. Y ahí tenemos nuestro fosfonol piruvato. ¿Dónde está esa reacción en nuestro esquema? Aquí, 2-fosfoglicerato, vemos cómo sale el agua, fosfonol, piruvato. Lo mismo aquí, 2-fosfoglicerato, sale agua, fosfonol, piruvato. Ya estamos en la última reacción química. Ese fosfonol piruvato tenemos que convertirlo a piruvato. Miren la reacción química. Aquí hay un fosfato, aquí ya no hay. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tiene que perder ese grupo fosfato. Para perder ese grupo fosfato llamamos a una molécula de ADP. Entonces, la molécula de ADP entra a la reacción química, el fosfonol piruvato le da su fosfato y este ADP sale en forma de ATP. Energía lista para ser utilizada. ¿Cómo se llaman las enzimas que catalizan este tipo de reacciones de movimiento de grupos fosfatos? Pues quinasas. Aquí tenemos otra quinasa. En este caso se llama piruvato quinasa, la enzima encargada de mover grupos fosfatos y catalizar la conversión de fosfonol piruvato a piruvato. Lo mismo que pasa aquí, pasa a este lado. ¡Pam! Fosfonol piruvato a piruvato, entra ADP, sale ATP. En nuestro esquema tenemos lo misma reacción aquí al final. Fosfonol piruvato a piruvato, entra ADP, sale ATP. Todo esto ya corresponde a la última fase, que es fase de rendimiento. La fase de rendimiento técnicamente es la fase de recuperación, de recuperar todo lo que hemos invertido. Recuerden que la fase de inversión habíamos gastado 2 ATPs y nuestro balance hasta ahora era negativo. Habíamos perdido energía en vez de ganar energía. Pero en la fase de rendimiento vamos a recuperar. ¿Cuántos ATPs hemos formado en esta fase? Tenemos 1, 2. Pero recuerden que por la fase de división, todo lo que pasa aquí pasa a este otro lado. Entonces todo hay que multiplicarlo por 2. Entonces 2 por 2, ¿cuántos ATPs hemos formado? 4 ATPs. ¿Qué más nos interesa hablando de energía? NAT. Aquí hemos formado un NAT, pero multiplicado por 2, habríamos formado 2 NATs. Al final, ¿qué hemos obtenido? Un piruvato, que multiplicado por 2 genera 2 piruvatos. Un piruvato aquí, otro piruvato acá. Todo esto es técnicamente el balance energético de la glucólisis, porque como productos finales también hemos obtenido 2 hidrógenos libres y 2 moléculas de agua. Pero energéticamente esto es lo que nos interesa por ahora. Entonces pasamos realmente a lo que es balance energético. Copiamos aquí todo lo que era el balance, negativo 2 ATPs en la fase de inversión y todo esto en la fase de rendimiento. 4 ATPs, 2 NAD, 2 piruvatos. ¿Cuánta energía libre hemos obtenido? O sea, ¿cuánta energía lista para ser utilizada hemos obtenido? ¿Los ATP son energía lista para ser utilizada? Sí. Este ATP igual. ¿NAD son energía lista para ser utilizada? No. Tienen que ir a la fosforilación oxidativa. Los piruvatos igual. Tienen que todavía realizar varios ciclos para convertirse en energía. Entonces solo tenemos que sumar esto. 4 ATPs menos 2 ATPs. ¿Cuánta energía se ha obtenido en la glucólisis? ¿Cuánta energía neta se ha obtenido en la glucólisis? 2 ATPs. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos ATPs se ha formado en la glucólisis? 4. Se han formado 4 ATPs. Ahora, ¿cuántos ATPs están listos para ser utilizados? ¿O cuánto es el balance positivo? ¿O cuánto es la energía lista para ser utilizada? Recién 2 ATPs. O sea, esto es la energía que hemos obtenido. Pero la que hemos producido ha sido 4. Solo que hemos tenido que restar lo que hemos gastado. Nada más. Eso sería todo lo que es glucólisis o todo lo que es el ciclo de la glucólisis. Pero para no ser esta clase tan cortita y tan simple, vamos a llevar lo que es otro ciclo. Porque al final hemos acabado en glucosa, hemos convertido una glucosa en piruvato. Pero ¿y este piruvato qué? Tiene su propio ciclo. Ahí tienen las 3 fases que están apareciendo. Y ahora sí nos pasamos al ciclo del piruvato, que es la descarboxilación del piruvato. ¿En dónde se va a dar la descarboxilación o el ciclo del piruvato? Recuerden que la glucólisis se llevaba a cabo en el citosol de las células. Esto es el citosol de las células. Y esta descarboxilación del piruvato se va a llevar a cabo en el espacio intermembrana. O sea, ya es entrando dentro de la mitocondria en el espacio intermembrana, entre la membrana externa y la membrana interna. Ahí se lleva a cabo este ciclo. En realidad el ciclo lleva 2 reacciones, una de descarboxilación y otra de oxidación. Pero aquí lo vamos a unir todo en uno porque es un ciclo muy cortito, no amerita extenderlo más. Y simplemente es la conversión del piruvato
a acetil coenzima A. O sea, transformar este piruvato a acetil coenzima A. ¿Qué es lo que se ve a simple vista en su estructura? Este tenía 3 carbonos, este solo tiene 2 y tiene una coenzima A. Entonces lo que hay que hacer es sacar un carbono y meter un acetil coenzima A. Para eso necesitamos moléculas que nos ayuden. Necesitamos una molécula de coenzima A y una molécula de NAT oxidado. ¿Qué va a pasar con el NAT oxidado? Ahí viene lo que es la parte de oxidación del piruvato. O sea, vamos a deshidrogenizar el piruvato, lo vamos a quitar hidrógenos. Entonces entran las moléculas. La coenzima A va a reemplazar a un carbono, se va a colocar ahí, y el NAT oxidado le va a quitar hidrógenos al piruvato. Y al quitarle hidrógenos va a salir en forma de NAT reducido. Primero va a salir el carbono. ¿El carbono en forma de qué va a salir? De CO2, dióxido de carbono. En esa forma sale. Y el NAT, como ya hemos dicho, va a salir en forma de NAT reducido. Este, como ya les he dicho, es un transportador activo. Entonces, enzima que va a catalizar todo esto. Como está interviniendo el NAT, se está oxidando, se está reduciendo, tiene que venir una óxido reductasa. En este caso, ¿cuáles? Las deshidrogenasas. Todo lo que tiene que ver con NAT y FAT, cuando haya una entrada de NAT oxidado y NAT reducido o inversa, siempre van a estar involucradas lo que son las deshidrogenasas, porque las deshidrogenasas se encargan del movimiento de hidrógenos de una molécula a otra. Nada más. En este caso, la piruvato deshidrogenasa. Lo mismo que la glucólisis se cumple. Todo lo que pasa a este lado tiene que pasar en el otro piruvato. Y de esa manera pasa lo mismo. Ahora, su balance energético de esta pequeña reacción. Hemos obtenido 2 acetilcoenzimas y 2 NAT reducidos. No hemos obtenido nada más. Ahora, si continuáramos esto, lo sumáramos o continuáramos con el balance de la glucólisis, que este era el balance de la glucólisis, podríamos unirlos y decir cuántos ATPs hemos obtenido entre la conversión de glucosa a acetilcoenzima. Hemos perdido 2 ATPs, hemos generado 4 ATPs, pero ¿cuántos NATs hemos generado? Tendríamos que sumar 2 NAT más 2 NAT. Estamos viendo de la glucosa a acetilcoenzima A, ya no de glucosa a piruvato. Entonces habríamos generado 4 NATs. ¿Hemos generado piruvatos? Ya no. Estamos viendo de la glucosa a acetilcoenzima A. Entonces por cada molécula de glucosa hemos generado 2 acetilcoenzima A, 4 NAT, 4 ATPs y hemos gastado 2 ATPs. Si solo vemos lo que es glucólisis, hemos gastado 2 ATPs, hemos generado 4 ATPs, hemos generado 2 NAT y hemos generado 2 piruvatos. Dependiendo si quieren ver si la glucosa ha llegado a piruvato o si la glucosa ha llegado a acetilcoenzima A. Nada más, muchachos, eso sería todo lo que es glucólisis. Ya hemos visto cómo hacer llegar una glucosa hasta acetilcoenzima A. Lo que sigue es hacer que esa acetilcoenzima A entre al ciclo de Krebs y empiece a dar vueltas el ciclo de Krebs. Lo que vamos a llevar la siguiente clase, que es ciclo de Krebs. El ciclo de ácidos tricarboxílicos realmente es muy sencillo, solo son 10 reacciones, casi la misma cantidad que la glucólisis. Y sus reacciones igual simplemente es movilización de electrones y movimientos de carbonos. Nada más. Nos vemos en la siguiente clase.